Bueno, vamos a continuar el estudio que empezamos la semana pasada, porque estamos estudiando la semana pasada de por qué debemos servir a Dios. Vamos a orar y vamos a empezar el estudio de hoy. Señor, gracias por esta noche. Quisiéramos pedirte que tengas misericordia para que tu Espíritu Santo obre el milagro en nuestro corazón de abrir nuestra alma a tu palabra. Si tu Espíritu Santo no lo hace, Señor, este estudio rebotará en nuestro corazón como piedras contra una pared. Pero si tu Espíritu Santo nos trae convencimiento, entonces nuestras almas querrán servirte y obedecerte. Por eso te pido misericordia para este estudio y para que nuestras vidas realmente te glorifiquen. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La semana pasada empezamos este estudio de por qué servir a Dios. Y esa fue la primera pregunta que respondimos. ¿Por qué debemos servir a Dios? Y presentamos varias razones. La primera es porque en la Biblia se presenta que servir a Dios es parte de mi relación con Él. Es decir, Dios establece una relación entre Él y su pueblo. Así como yo pongo condiciones en mi matrimonio, cuando yo digo, ¿sabes? Me voy a casar, pero hay una condición. Es decir, hay cosas que pueden ser opcionales, pero hay cosas que son absolutamente importantes para mí, que son condiciones para que exista una relación, ¿no? Entonces preguntamos y la gente mencionó, pues, amor, fidelidad, etcétera, que son las condiciones para que un matrimonio realmente pueda construirse. Así hay condiciones que Dios pone en nuestra relación con Él. Y lo hemos leído un versículo de Deuteronomio que hablaba de seguirás, andaréis en pos de Él, a Él temeréis, y una parte importante dice que a Él serviréis. Esa es la base, ¿no? La segunda razón que presentamos la semana pasada es porque Dios nos pedirá cuentas de lo que nos ha dado, dones, talentos, recursos, tiempo, de todo lo que nos ha dado nos va a pedir cuentas, porque se supone que deberíamos servirle y para eso Él nos ha capacitado y nos ha dado esas herramientas. La tercera cosa es porque hay pocos obreros, cada vez hay menos obreros, cada vez hay menos pastores, cada vez hay menos líderes, hay demasiada frustración muchas veces en el liderazgo de la iglesia y abandonan el ministerio porque es una carga muy grande a veces ser pastor o ser líder de una iglesia. Cuarto, es un ejemplo para mis hijos. Yo le enseño a mis hijos cómo servir a Dios. Ellos aprenden de mí. Ellos aprenden de mí cómo reírse. Ellos aprenden de mí cómo caminar. Ellos aprenden de mí cómo cocinar. Ellos aprenden de mí cómo servir a Dios. Cómo involucrarme en las cosas de Dios. El quinto punto es porque la misión es grande, es a todo el mundo. Y el sexto punto que vimos era que el servir a Dios es una forma de decirle que lo amamos. Porque el amor se expresa muchas veces en servicio. Eso lo vemos en la vida cotidiana, ¿cierto? Cuando tú amas a una persona, entonces para ti no es un problema, es más, es un gusto poder servirle, ¿no? Ahora vamos a ver una segunda pregunta. El día de hoy vamos a tocar una segunda pregunta y ojalá podamos llegar hasta la tercera, porque ya se nos acaba el año. La próxima semana no vamos a tener estudio porque probablemente vamos a estar preparando el salón en la iglesia para el almuerzo navideño. Entonces este va a ser nuestro último estudio del año. Lo retomamos ya en enero. La segunda pregunta que debemos responder el día de hoy es ¿qué refleja el corazón de los que anhelan servir a Dios? Ahora quiero que vayamos a un texto de Juan, en el Evangelio de Juan.
Acá hay un pasaje, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Acá hay un pasaje que es muy fuerte, pero que nos sirve para evaluar nuestras vidas. En ese pasaje, Jesús está hablando con los fariseos. Y los fariseos se creían religiosos y se creían elegidos, se creían pueblo de Dios. Cuando él está hablando con los fariseos, tiene una serie de encuentros, ¿no?, con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, nuestro padre es Abraham, en el versículo 39. ¿No? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿No? Es interesante, noten ustedes el contexto, fariseos, religiosos, iglesia, ¿no? Y entonces ellos dicen, nuestro padre es Abraham, somos descendientes de Abraham. Ellos tenían la creencia de que ellos descendían, ¿no?, y que eran en cierta manera herederos de la promesa de Abraham. Nuestro padre es Abraham, ¿no? Y era una manera de insultarlo a Jesús también, porque era como decirle, tú no sabes quién es tu padre, ¿no? O sea, eso que nació el Espíritu Santo no te lo cree nadie, ¿no? Entonces, nuestro padre es Abraham. Y él contesta lo siguiente, noten esto, ¿eh? Si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais. Cambiemos el nombre de Abraham por Dios. Si vuestro padre fuese Dios, las obras de Dios haríais. ¿Cierto? Y por eso, discutiendo con los fariseos, en el versículo 42, les dice, si vuestro padre fuese Dios, 8:42, Juan 8:42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, pero noten esa frase, es una frase punzante, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En conclusión, Jesucristo está repitiendo en 3 oportunidades, le está diciendo a los fariseos, que si Dios fuese tu padre, entonces las obras de tu padre queréis hacer. Si Dios es tu padre, los deseos de tu padre queréis hacer. Pero tu padre es el diablo, le dice a ellos. Ustedes son del diablo, vuestro padre es el diablo. Y como vuestro padre es el diablo, ¿cuál es el resultado? Es que los deseos del diablo son los que mandan en tu vida. Son los deseos del diablo los que mandan en tu vida. Pero los fariseos era la religión principal de entonces. Los fariseos eran una secta.
Era secta, no era religión. Sí, o sea, obviamente era religión hebrea. Eran una secta dentro de la religión hebrea que eran los más extremistas, los más radicales, los que se consideraban los más perfectos siguiendo las normas, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, esto es muy importante para nuestras propias vidas. ¿Cuáles son los deseos de mi corazón? Yo tengo que preguntarme. Porque si yo descubro que los deseos de mi corazón son los mismos deseos del diablo, entonces estoy entendiendo que aún no he conocido al Señor. Porque los deseos de mi Padre quiero hacer. Si los deseos de tu corazón son la mentira, el engaño, la fornicación, la traición, o sea, todo este tipo de cosas que son del diablo, si los deseos de tu corazón tienden a eso, si lo que tú notas en tu corazón es eso, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero si mi corazón está el Señor, si yo soy hijo de Dios, entonces los deseos de mi Padre quiero hacer. Y ahí entra la pregunta, ¿qué refleja el corazón de aquellos que realmente quieren servir a Dios? ¿Quiero servir a Dios? Hay muchas personas, y lo decía el otro día en el estudio bíblico del miércoles, hay muchas personas que asisten a la iglesia y encontramos dos grupos. Uno, que no tienen ningún interés en servir a Dios. Es decir, para ellos, el asistir a la iglesia o ser parte de la iglesia es una cuestión de beneficios. Es decir, asisto a la iglesia, me congrego en grupo, pero todo es cuestión de beneficios. ¿Cuánto beneficio saco de la iglesia? ¿Me alimenta la palabra? Sí, wow, yo voy a la iglesia porque me alimenta la palabra. ¿Voy a estudios bíblicos? Sí, porque los estudios bíblicos son buenos, me alimentan los estudios bíblicos. ¿Voy a la iglesia porque ahí hay gente con la cual puedo hablar? Bueno. ¿Voy a la iglesia porque me gusta la alabanza? Es un buen grupo de alabanza, me siento contento, ¿verdad? Entonces, mi objetivo al ir a la iglesia es sacar beneficio. Especialmente si ofrecemos sanidad, milagros y curaciones y dinero y prosperidad, todo ese tipo de cosas. Entonces la gente comienza a asistir a la iglesia. Si la iglesia, una iglesia en el Perú, cualquiera, tú empiezas a repartir 1 kilo de arroz a todos los asistentes el día domingo, en 3 meses tienes una iglesia con 300 personas o 400 personas. Claro, son 300 personas honestas en la fe, que van buscando la palabra de Dios, ¿eh? Si tú en una iglesia comienzas, Dios da el don de hacer un milagro de sanidades y se cura a un enfermo, tú en 5 meses tienes una iglesia de 1000 miembros que asisten, que te revientan la iglesia de gente, y todos son cristianos súper honestos, ¿eh? Que están buscando al Señor, que no buscan los milagros, que buscan al Señor. Pero antes de que se hicieran los milagros, no estaban en tu iglesia, estaban en otras partes, ¿no? Porque dentro de la iglesia hay mucha gente que no va a la iglesia para servir a Dios, sino va a la iglesia para obtener un beneficio de Dios. Y esas campañas que se hacen hoy en día, de campaña de sanidad, fuegos y milagros, ¿no? Yo le escribí el otro día a un amigo, puse en internet un dibujo que decía, ¿qué tal si la próxima vez en lugar de una campaña de sanidad, compartes una campaña de santidad? A ver cuántos vienen. ¿No? En lugar de sanidad, santidad. A ver cuántos vienen a la iglesia, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia tienes un grupo de gente que asiste a la iglesia solo para obtener beneficios, solo para sacar algo de la iglesia, ¿no? Entonces, ese es un grupo. Hay otro grupo dentro de la iglesia que ni siquiera tienen esas ganas. Es decir, no solamente van a la iglesia solo para sacar beneficio, pero no tienen ningún interés en servir a Dios, sino tienes el otro grupo que le molesta servir a Dios.
Es decir, van yendo a la iglesia, por alguna razón se van cansando, se van acostumbrando o mucho tiempo, les incomoda servir, tienen muchas condiciones para servir. Cuando te preguntan, ¿puedes hacer esto? Ay, yo, ¿sabes qué? No tengo tiempo, además estoy muy ocupado. O sea, esa gente que está muy complicada y que le incomoda servir. Entonces, un grupo de gente no quiere servir, solo quiere obtener beneficios, y el otro grupo de gente le incomoda servir porque le quitas tiempo, le quitas dinero, le quitas espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Quienes quieren servir a Dios, de verdad, tienen un tipo de corazón. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy rápidamente, porque yo he descubierto que yo encuentro que las personas que quieren servir a Dios tienen un tipo de actitud en el corazón, que es lo que los motiva para servir. Características. La primera, actitud, con C, actitud. Vamos a leer la primera en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Ya lo tienen? Sí. Entonces, vamos a empezar a leer por mi mano derecha. Colosenses 1, 12 al 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien. La primera cosa que refleja el corazón de alguien que quiere servir a Dios es que tiene un corazón redimido. Tiene un corazón redimido. Acá nos dice el texto de Colosenses, capítulo 1, dice: con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Corazón agradecido. ¿Sí? Pero antes que eso, nosotros le agradecemos a Dios porque nosotros no teníamos ninguna herencia en el reino de los cielos. A nosotros lo único que nos corresponde, que realmente nos hemos ganado, y nos hemos ganado con el sudor en nuestra frente, ¿no? O sea, nos hemos ganado a pulso, es que nos hemos ganado el infierno. Eso es lo único que nos hemos ganado. Es decir, si hay algo que nos hemos ganado, es el infierno. Pero Dios, en su misericordia, hizo un milagro, pensando en nosotros. Y fue Él el que nos hizo aptos para ser herederos en el reino de Dios y no tener consecuencias en el infierno. Fue Él el que nos hizo aptos. ¿Y cómo? Dice el texto: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Quiere decir que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos agarró de un lado donde éramos esclavos y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo lo hizo? El texto dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiere decir que el medio que Dios usó para trasladarnos de la esclavitud de las tinieblas en las que estábamos, sacarnos y pasarnos al reino de su amado Hijo, fue por medio de una redención, por medio de un pago del rescate. La palabra redención significa pagar un precio de rescate. Ustedes saben que el hermano redentor
en el Antiguo Testamento. Si alguna vez tú caías en desgracia, ¿recuerdan ustedes el libro de Ruth cuando lo hemos estudiado? ¿No? Ruth y Noemí. Cuando leemos el libro de ellos, aparece Boz, que es el pariente redentor. ¿Y qué cosa era el pariente redentor? Tú caías en desgracia y terminabas muy probablemente o tirado en la calle, pasando hambre, o esclavizado por algún potentado. Entonces la única manera de sobrevivir era que tú te ofrecías para trabajar para algún potentado, y a cambio de trabajar para él gratis, él te daba alimento y techo a ti y a tu familia. Pero a partir de ahí eras esclavo, eras sirviente de ese potentado. Y la única manera de sacarte de ahí era pagando el precio del rescate. Tenía que llegar el pariente redentor y decir, bueno, ¿cuánto cuesta liberarlo? Porque este es mi pariente, quiero ayudarlo. Entonces el potentado decía, bueno, yo he gastado tanto en él, ¿no? La deuda asciende a tanto, yo te voy a cobrar tanto. Entonces cuando el pariente redentor pagaba el precio, te liberaba. Pero no te liberaba nada más. O sea, no es que te liberaba y quedabas libre. Tenías que servirle. Realmente te estaba comprando. Es decir, pasabas de un propietario a otro. Y cuando pasabas a ese propietario, el nuevo propietario podría tratarte con libertad, podría tratarte con amor, si es que él lo quería así. O un desgraciado. No, podía ser un desgraciado. Pero si te tocaba una persona bondadosa como vos, él pagó el precio del rescate por Ruth y luego se casó con ella. Entonces, ella dejó de ser su esclava para convertirse en su esposa. Pero cuando tú, o sea, eras comprado, pasabas a propiedad del otro, el otro te podía dar, como te digo, libertad, te podía tratar bien, pero en el fondo tú tenías claro que había sido comprado por precio. Y esto es algo que la gente no está entendiendo. Si mi corazón se ha entregado al Señor, si yo realmente entiendo que Dios me ha liberado de la potestad de las tinieblas donde yo estaba, donde me correspondía, y que el fin de esa situación era la condenación, cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí, al pagar por mí, entonces comprendo y digo, Dios, Él me liberó, Él me ha sacado de acá, y yo tengo un corazón redimido, quiere decir que tengo dueño. Yo tengo dueño. Ah, pero eso hoy en día es difícil, porque la soberbia y el orgullo de la gente, ellos no, a mí no me manda nadie, yo soy quien manda en mi vida, yo soy autosuficiente, yo no acepto que nadie me dé órdenes. Ese corazón no es redimido. Ese corazón es rebelde y sigue sujeto en las tinieblas. Porque eso es lo que el diablo dice. Yo no me quiero sujetar ni siquiera a Dios. Ese es el pensamiento del diablo. Yo no me quiero sujetar ni siquiera a Dios. La persona que te dice, yo soy libre, hago lo que me da la gana, yo mando sobre mí, a mí no me manda nadie, ese pensamiento es producto de ser hijo del diablo. Así piensa el diablo. Y si éramos tu padre, los deseos de tu padre quieres hacer. Pero tampoco perdemos nuestra personalidad. Dentro de nuestra personalidad, Dios nos usa. Obvio. Y obvio. entregamos nuestra personalidad al servicio de Dios. Sí, pero le entregamos nuestra personalidad cuando tú eres consciente, claro, que tú no eres tu dueña. Claro. O sea, cuando yo digo, un corazón redimido, ¿cómo diferencio un corazón redimido de uno que no es redimido? El corazón redimido tiene muy en claro que yo tengo propietario y mi propietario es el Señor Jesús. Dios, exacto. Y Jesús es el propietario de mi vida, de mi cuerpo, de mi alma, de mis posesiones, de mis cosas. Él es el propietario.
Y entonces ese corazón redimido quiere servir a Dios. Porque para eso está. Entonces, sí. O sea que el corazón que tiene el diablo no es un corazón redimido. No, obviamente, claro. No. Un corazón que tiene este tipo de conducta, de actitud, no es un corazón redimido. Un corazón redimido es el que dice, yo tengo propietario. Y yo pertenezco a Dios. Y ahí uno tiene que detenerse. ¿Cuánta gente en la iglesia puede decir esto? Si yo le pregunto a la gente, a ver, ¿cuántos en la iglesia? Levante la mano, ¿quiénes son conscientes que son propiedad de Dios? Y que Dios tiene derecho. Todo el mundo va a levantar la mano. ¿Y cuántos realmente lo creen? ¿Cuántos en el fondo dicen, bueno, pero no, pues, o sea, ni tanto tampoco, o sea, yo me reservo mi vida para mis cosas, o sea, ese corazón es el que Dios no ha redimido todavía. El corazón redimido es el que dice, Él pagó a precio de sangre. Cuando le dijeron a Jesús, ¿cuánto cuesta sacar a Jovita de las tinieblas? El diablo dijo, tu sangre. Porque lo que yo quiero a cambio por Jovita es la sangre de Jovita. Eso es lo que yo quiero. ¿Cuánto cuesta pagar para redimir a Jovita? Yo quiero su muerte, dice el diablo. El diablo no quiere que tú te salves. Yo quiero la muerte de Jovita. Yo quiero la condenación de Jovita. Yo quiero la sangre de Jovita. Y Jesús agarró y dijo, ¿aceptas mi vida a cambio de la de ella? Te doy yo mi muerte, te doy yo mi sangre. Y ese fue el trato de Dios. Y por eso Cristo murió en la cruz. Pastor, y la forma de cómo nosotros nos sentimos que tenemos corazones redimidos y tenemos que darle a Dios es cumpliendo los mandamientos. No, yo creo que empiezas diciendo simplemente la actitud. Porque todo empieza con la actitud, ¿verdad? La diferencia, cómo funcionamos en el cuerpo de Cristo, es por medio de la actitud de nuestro corazón. Cuando tú entiendes y tu mente entiende perfectamente que Jesús te redimió, entonces la respuesta automáticamente es servir a Dios. Yo quiero servir a aquel que me rescató. ¿No es cierto? Y es una actitud muy natural, ni siquiera es fingida. Es muy natural, ¿no? Cuando en algún momento yo en mi vida he tenido una necesidad o de alguna manera he necesitado que alguien me dé la mano y alguien ha brotado y me ha ayudado, ¿cuál es la respuesta natural que brota? ¿Qué puedo hacer? Agradecimiento. Agradecimiento. Claro. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿quieres tú agradecer? Lo mismo hace Dios. O sea, Dios nos rescató a precio de sangre. Y nosotros, el corazón redimido, quiere servirle. Quiere decir que tenemos en la iglesia los corazones redimidos que quieren servir a Dios. Los corazones no redimidos que solo quieren obtener beneficios en la iglesia. Y los corazones amargados que no quieren servir a Dios porque tienen sus razones. Exactamente. ¿No? Segunda cosa. Vamos a pedir que Jovita lea 1 Corintios 15, 55 al 57. 1 Corintios 15, 55 al 57. 15. 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tu aguijón. Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Acá hay algo interesante. Acá nos dice en el primer versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay dos cosas que se mencionan acá. La muerte como un aguijón y el sepulcro como una victoria. En realidad, Es el pecado. la muerte es como un aguijón permanente en nuestras vidas. Todos de una u otra forma tienen miedo a morir. El miedo a la muerte es algo que es como una espada de Damocles que está encima de nuestra cabeza. Ustedes saben de dónde viene ese concepto, la espada de Damocles, creo que les expliqué alguna vez, ¿no? ¿No? ¿No conocen? El rey Damocles tenía un bufón y el bufón lo hacía reír. Y se hicieron pues amigos, ¿no? Porque el bufón le hacía payasadas y el rey se reía. Y un día el bufón le dijo, ¿quién fuera, oh rey, como tú, para que todo el mundo te sirva, todo el mundo te atienda y todo el mundo te cuide, ¿no? Y entonces él le agarró y dijo, te concedo la petición, mañana vas a ser rey todo el día. Entonces al día siguiente el bufón lo vistieron con ropas reales y lo sentaron en el trono del rey. Y comenzó a disfrutar de la vida, era rey. Y comenzó a pedir comida y que vengan a hacerle masajitos y que vengan a echarle airecito y que vengan a bailar delante de él. Él era el rey, el bufón estaba disfrutando al máximo, ¿no? En eso que se acomoda en la silla y mira hacia arriba y ve exactamente encima de él una espada que colgaba pendiendo, amarrada de un pelo de caballo. Es decir, que en cualquier momento se podía romper. ¿Y eso qué cosa es? Y entonces el rey le dijo, esta es la espada que pende sobre la cabeza de todo rey. Tú puedes disfrutar de ser rey, pero tienes en tu cabeza un peligro permanente. Cualquiera te puede envenenar, cualquiera te puede matar, cualquier otro quiere ocupar tu puesto. Como tú eres rey, tú eres el objeto de la codicia de todo el mundo y tu vida está permanentemente en peligro. Y entonces el bufón dijo, pero no puedo disfrutar de la vida teniendo esa espada en la cabeza. Y él dijo, pues esa es la vida de un rey. Y entonces a partir de ahí el bufón ya no pidió nada, porque se la pasaba todo el rato mirando la espada a ver si se caía o no se caía. Y después de ahí el bufón no volvió a tener envidia del rey. La muerte es para nosotros como la espada de Damocles. Puede venir en cualquier momento, cuando menos te imaginas. Y mucha gente le tiene miedo a la muerte, porque sabe que la muerte puede llegar. Y te viene una enfermedad, y te viene un cáncer, o te atropellan, o te caíste simplemente y no lo pudiste detener. Y en el internet hay un montón de videos de gente que se salvó por un pelo se salvaron. Es decir, estaban un poquito más allá y los chancaba el auto o lo que fuese. Entonces la muerte es como un aguijón permanente. La gente tiene miedo a la muerte y vive con ese aguijón sobre la cabeza. Por otro lado, la victoria, o sea, el sepulcro, se jacta de victoria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a veces una persona lucha contra el cáncer y entonces al final muere, entonces decimos el cáncer lo venció, ¿no es cierto? La enfermedad lo venció. Para muchos, el sepulcro es una victoria. ¿Quieres quitarte a un enemigo? Mátalo. Entonces ya desapareció el peligro. En cierta manera, el sepulcro es una victoria, porque te quita del panorama, ¿no? Pero ¿saben cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros tenemos un Dios que es eterno y cuya muerte en la cruz nos trajo vida aún después de la muerte. Y nosotros sabemos que a toda persona que conoce al Señor lo volveremos a ver. Por eso la muerte dejó de ser un aguijón y el sepulcro dejó de ser
victoria. Por eso es el texto que dice acá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si hay un corazón redimido, también hay un corazón agradecido. Cuando tú entiendes que Dios te sacó de la condenación, cuando tú entiendes que la muerte ya no tiene poder sobre ti, que el sepulcro ya no es ninguna victoria sobre ti, el resultado es un corazón agradecido a Dios. Corazón redimido y corazón agradecido. Vamos a leer otro texto, por favor. Vamos a pedir que lea Irma, Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. ¿Ya? Sí. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Uh-huh. Si hay algo que Dios nos ofrece, es entrar en su reino. Y ese es un reino inconmovible, ¿no? El reino de Dios es invariable. Nadie lo puede mover. Ahí está. Y Dios te ofrece un reino inconmovible. Y dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Por haber recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud, que es lo correcto. Y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios. ¿Notan el encadenamiento del pensamiento? Recibes un reino inconmovible, ten gratitud, pues. Es lo normal. Ten gratitud. Y por medio de esa gratitud, ¿qué haces? Sirves a Dios, pues. Pero hay que servir de una manera especial. Hay que servir a Dios agradándole, con temor y con reverencia. Es decir, no podemos servir a Dios de cualquier manera. No es que yo le sirva a Dios y, mira Dios, yo voy a hacer las cosas y ya, o sea, tú acéptalas, pues, o sea, ¿no? O sea, no es que le servimos así y que Dios tiene que aceptarlo, ¿no? Si queremos servir a Dios porque estamos agradecidos, porque nos ha permitido entrar en su reino, entonces si estamos agradecidos y queremos servirle, hay que servirle, pero hay que servirle correctamente. La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Y hay que servirle correctamente. ¿Cómo? Hay que servirle agradándole, dice, agradándole. Con temor y con reverencia. ¿Por qué? Dios es amor. El texto siguiente dice: porque Dios es fuego consumidor. Ahí está el temor. Porque Dios es fuego consumidor. Entonces, quiero servir a Dios porque tengo un corazón agradecido. Pero tengo que evaluar. Porque mi servicio a Dios tiene que agradarle. Hemos estudiado en algún momento, estudiamos la palabra agradar a Dios en la Biblia. ¿Cuántos versículos aparecen que mencionan cómo agradar a Dios? El primer ejemplo que aparece en la Biblia está en Génesis, cuando Caín trae su ofrenda. Agradó. Y Abel trajo su ofrenda. A ver. Los dos trajeron ofrenda. Y el texto dice: pero Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín.
Aunque a Caín trajo ofrenda. Caín trajo ofrenda. ¿Pero qué trajo? Lo peor, Lo que le sobraba. lo que le sobraba. La actitud de lo que le sobraba. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo fue enfático, ¿no? Estos traen de lo que les sobra y esta mujer dio de lo que le falta. Entonces, ahí, por ejemplo, agradándole en todo, dice. Y sería, si quieren, vayan ustedes en la casa y busquen una concordancia, agradar a Dios. ¿Cómo servir a Dios? De tal manera que le agrade y que no le moleste, ¿no? Que no le moleste a nosotros mismos. Si alguien te va a servir, que te sirvan bien. No que te tiren a... Porque si te sirven mal, no quieres que te sirvan, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Y yo lo llamo a André. André, hoy ya te iba a llamar, porque estoy montando en el techo del carro esta que pasa que parece cajón de muerto, que uno pone el seno ahí. Pero como es tan largo, no me daban los brazos para levantarlo. Entonces te iba a llamar, ¿no? Y dije, no, pues ¿qué voy a hacer? Ir hasta allá, recogerlo, venir para acá, montarlo, volver. Ya, no, lo dejo ahí. Y entonces, si lo llamo a André y le digo, André, ¿puedes venir a ayudarme? Y él me contesta, ya, pues, ya, bueno, estoy ocupado, pero ya no importa, ya, pues, ya iré, ya. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Bueno, venga, pero no quede en tu casa. Olvida. ¿Me entiendes? O sea, hay que entender esto de que un corazón agradecido a Dios, un corazón agradecido a Dios, quiere servir, pero quiere servir agradándole a Dios. Y dice, con temor y reverencia. Porque Dios es fuego consumidor. Cuidado con querer servir a Dios Con desgano. y con falta de temor. ¿Y qué significa falta de temor? Quiero servir a Dios igual. Estoy viviendo en pecado, pero igual quiero servir a Dios. Entonces voy y hago las cosas engañando a todo el mundo. Quiero servir a Dios, pero sin reverencia. Sin reverencia. Cuando estamos en la iglesia, vamos a estar en el coro, vamos a cantar, vamos a estar en la cocina, o vamos a sentarnos a escuchar la prédica. La reverencia, ¿no? Servir a Dios, pero que le agrade, ¿no? Con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Punto 1, el corazón redimido. Punto 2, el corazón agradecido. Punto 3, Corazón servicial. Ezequiel 36:26. ¿A quién le toca? Señor Abracho. Un momento, ¿cómo es redimido, agradecido y el Redimido, agradecido, y ahora viene el tercero. Ahora viene el tercero. Pero entonces combinación. Esos dos versículos que hemos leído eran para agradecido. Esos dos eran para agradecido. Y ahora vemos el tercero. ¿Ezequiel? Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Lo leemos otra vez? Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Muy bien. Si hay algo, si hay un corazón que quiere servir a Dios, es un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Un corazón transformado, redimido, agradecido, transformado. Allá lo que estamos hablando en las últimas semanas era el corazón, cuán importante es el corazón en nuestras vidas.
Y que si hay algo que el diablo quiere es ganar tu corazón, porque cuando gana tu corazón te tiene, ¿no? Hablaba el otro día con una persona por teléfono y le expliqué con todo detalle y le dije, esto que estás haciendo está mal, no está bien. Y mira, mira los efectos que está produciendo, mira el resultado que está produciendo en tu vida, en tu familia, mira el riesgo y el peligro en el que estás, que lo estás haciendo, y tú eres consciente que lo estás haciendo. Y la persona me dijo, sí, yo lo sé. Y entonces le dije, entonces, ¿Por qué lo hace? y me dijo, pero no puedo, todavía no puedo, estoy pensando, estoy tratando de que Dios cambie mi corazón. O sea, cuando el diablo tiene en tu corazón, te tiene. Y cuando la Biblia menciona el corazón malo, un corazón malo, un corazón que tiene las características del diablo, ese corazón no quiere servir a Dios. El diablo no quiere servir a Dios. El corazón, un corazón, yo he conocido acá gente que tiene corazón malo. Literalmente. Yo puedo decir que he conocido gente cuyo corazón es malvado. Gente que por naturaleza, por impulso, ¿no? Hacía maldad, hablaba mal, creaba chismes, rajaba tus espaldas. O sea, gente que tiene un corazón malvado, ¿no? Cuando tú tienes un corazón malvado, ya hemos dicho, el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tú tienes un corazón malvado, un corazón engañoso, un corazón fraudulento, un corazón, es solo cuestión de tiempo. Puedes mantenerlo reprimido. Puedes tenerlo reprimido. Si vas a la iglesia, por ejemplo, reprimes el corazón de toda su maldad, porque no está bien, porque el pastor predica duro y entonces me siento mal cuando él predica, entonces reprimes el corazón, pero no es tu corazón libre. ¿Me entiendes? Lo reprimes por miedo, porque Dios te puede castigar, porque te vas al infierno, todo lo que sea. Entonces tú reprimes el corazón, pero ese no es el corazón de Dios. Porque el corazón reprimido busca la primera oportunidad para expulsar toda su basura. Por eso es que esos corazones no sirven a Dios. Si lo sirven, a Dios no le agrada. Pero cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, transforma tu corazón. Y dice que Dios te quite el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y hay otro texto en Ezequiel que dice que el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros ya no era como en el Antiguo Testamento, cuyas leyes están escritas en una tabla de piedra, sino que las leyes están escritas en nuestro corazón. Es decir, la persona que ha sido regenerada, cuyo corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo, en su corazón están escritos los mandamientos de Dios. Ya no es una piedra, ahora es tu corazón. Y como en tu corazón están escritos los mandamientos de Dios, entonces es que tu corazón quiere honrar, servir, obedecer, agradar a Dios. Pero no es porque tu corazón está reprimido, es porque tu corazón lo anhela. Y ahí viene la pregunta. ¿Tienes un corazón que anhela guardar la palabra, obedecer al Señor y honrar al Señor? ¿O tienes un corazón reprimido nada más? Porque cuando tienes un corazón transformado, quieres servir a Dios. Entonces, corazón redimido, corazón
Agradecido. Corazón Transformado. transformado. Y por último, vamos a leer el texto. Salmo 48, 14. Salmo 48, 14. Salmo 48, 14 dice: Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Miren esa expresión de David, ¿no? Nuestro Dios es un Dios mientras vivamos en esta tierra. ¿O va más allá de eso? ¿No? Ahora, si nuestro Dios va más allá de la muerte, ¿cómo puedo tener yo un Dios más allá de la muerte si es que yo mismo no vivo en la eternidad? Si la muerte fuera el fin de todo, si cuando yo muero me convierto solamente en moléculas que se integran a la naturaleza, al universo, y desaparezco, entonces David no podría decir tengo un Dios eternamente y para siempre. Sería tengo un Dios mientras vivo. Pero David está diciendo yo tengo un Dios eternamente y para siempre, y en la segunda frase dice Él nos guiará aún más allá de la muerte. A Él nos guiará más allá de la muerte. Lo que está diciendo David es que, si bien es cierto, Dios es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad, nosotros tenemos un punto de inicio cuando fuimos concebidos por nuestros padres. Pero en el futuro hay eternidad. La diferencia de Dios: nosotros tenemos un punto de partida, pero tenemos luego eternidad. Y si hay eternidad, no es tonto vivir en esta tierra, concentrado, arrugado, aferrado a estos 80 añitos que me tocan vivir. No es correcto, no es una persona inteligente decir voy a vivir esta vida lo mejor que puedo para el Señor, porque hay eternidad. Una vez escuché que aquí empieza la eternidad con Dios. Claro. Aquí empieza. No es que hay que esperar la muerte, porque a veces uno dice, no, pues, pero yo quiero ahora, ¿no? Yo quiero ahora, no esperar después de la muerte. Y una vez escuché que no, que ahorita empieza la eternidad. Entonces dije, bueno, sí, empezar a gozar de las cosas de Dios y las cosas buenas. Y eso es vivir con ahora. Perspectiva de eternidad. El otro día estábamos hablando de este tema. Lucita me mencionó que había salido un anuncio de que las Naciones Unidas iban a obligar en el año 2030 al chip, ¿no? Implantar el chip a todo el mundo. Entonces ella me dijo, pero ¿y qué vamos a hacer? Si van a obligar a todo el mundo a implantar el chip, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque dice la Biblia que no se va a poder ni comprar ni vender si no tienes esto. O sea, no vamos a poder ni comprar comida ni nada. Ni pasaje para ir al Nada. Entonces ella me dijo, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le dije, no, es que estás olvidando los estudios de Apocalipsis. Sí, pues. Los estudios de Apocalipsis, nosotros mencionamos claramente que la implantación del chip viene durante la gran tribulación y que el rapto de la iglesia viene antes. La iglesia se va. Los que van a tener que luchar contra el chip son los rezagados, los que se quedaron. Dicho sea de paso, mucha gente de la iglesia se va a quedar. Yo no veo, en muchas personas de la iglesia,
Yo no veo corazones redimidos que digan yo soy del Señor. Yo no veo corazones agradecidos que digan tengo vida después de la muerte, ¿no? Yo no veo corazones transformados, sino siguen viviendo sus vidas normalmente. Van a la iglesia, pero su corazón sigue siendo el de antes, ¿eh? Igualito el de antes, ¿no? Entonces, esa gente, ¿qué va a pasar? ¿Se va con el Señor? No se va con el Señor, se quedan, porque no son auténticamente hijos de Dios, ¿no? Hay mucha gente que está creyendo que se van con el Señor, pero uno mira y dice, este cree que se va con el Señor, pero yo no veo en él la presencia del Espíritu Santo. Yo no veo en él la transformación del Espíritu Santo, no lo veo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Pues bien, estos que se quedan, los rezagados, van a tener que enfrentar el chip. Pero el Apocalipsis muestra que el Señor sacó a su iglesia antes. Entonces, como son 7 años de tribulación, y más o menos calculamos que lo del chip viene a mitad, 3 años y medio, entonces yo le digo a Lucita, le digo, bueno, si esto es cierto, si realmente va a ocurrir esto en el 2030, entonces deberíamos calcular que el Señor debe estar viniendo por su iglesia en el año 2027, por ahí. Nos quedarían 9 años. Supongamos que es así. La Biblia dice que del día y la hora nadie lo sabe. Supongamos que es así. Por ahí, alguien dijo de que la Biblia no hablaba de chip, Claro. que la Biblia hablaba de sello, que es externo. Pero claro, la Biblia no puede hablar de cosas electrónicas. Es una marca. Es una marca, es algo que te van a meter en la mano o en la frente. Y a mí me suena lógico que podría ser un chip. Ahora, vamos a pensar, suponiendo, solamente jugando, que el Señor viene en el 2027 y viene por su iglesia. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo tu vida como la vives ahora? Porque nosotros vivimos nuestras vidas pensando que vamos a llegar a los 100 años, ¿no? No, yo después. No, ahorita no, porque ahorita estoy muy atareado, muy ocupado, pero después voy a buscar al Señor. Después voy a dedicarme a estudiar la palabra. Después voy a orar. No, ahorita no pasa nada. Pero y si viene el 2027, si tuviéramos eso como meta, cambia tu perspectiva. Y a eso es lo que estamos diciendo. Que un corazón que tiene perspectiva de eternidad vive su vida ahora como debe vivirla, cumpliendo sus responsabilidades, disfrutando de la vida que Dios nos ha dado, disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha dado, pero siempre con perspectiva de eternidad. Es decir, yo vivo mi vida acá, pero con perspectiva de eternidad. Por eso es que la Biblia dice, haciendo tesoros en el cielo. ¿Eres un gran negociante? ¡Qué bueno! Haz negocios, gana plata, haz mucho dinero, pero con perspectiva de eternidad, que es diferente a llenarte de propiedades y llenarte de dinero para nada, porque te vas a morir. Porque no vas a sacar nada de acá. Pero si tú, eres un hombre de negocios y tienes, entonces vívelo con perspectiva de eternidad. ¿Qué significa? Dios me está abriendo negocios, estoy haciendo un montón de dinero, estoy invirtiendo, estoy creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer con todo eso para mi eternidad? ¿Qué puedo hacer yo para que eso sirva en mi eternidad? Porque nada voy a sacar. Le preguntaba el otro día en el estudio, le decía, ¿acaso Dios no dice que debes amar a tu esposo? ¿O no? O amar a tu esposa. Lo dice. Pero deberías amarlo con perspectiva de eternidad. ¿Qué significa eso? Lo amas. Y amar, la Biblia enseña que el amar, ¿qué significa eso? Ok, significa respeto, significa integridad, significa atender, cuidar, proteger, todo. Pero no te olvides que el amor debe incluir perspectiva de eternidad. ¿Qué hay de su alma? Ahora, depende de cada uno. Tu marido tendrá la decisión si recibe o no recibe al Señor. En fin, esa es su decisión. Pero tú estás preocupado porque tú lo amas con perspectiva de eternidad. Estás orando por él.
buscas alguna oportunidad que escuche un mensaje. Nunca sabes cuáles son los caminos de Dios para tocar su corazón. Pero no dejas que siga viviendo en tu casa hasta que se muera y luego se condena, porque tienes perspectiva de eternidad. Tienes hijos, dice la Biblia, que el amor a los hijos es el amor más natural que hay. Amamos a nuestros hijos de forma absolutamente natural. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios en nuestro corazón. Lo único que amamos de forma natural es a nuestros hijos. Ni siquiera a nuestros padres amamos en forma natural. Nuestros padres se quejan, no los llamamos por teléfono, no estás aquí, me tienes abandonado todo el tiempo, ¿no? Pero el amor a nuestros hijos es absolutamente natural. Sin embargo, hay gente que ama a sus hijos sin perspectiva de eternidad. Ay, yo amo a mis hijos tanto amo a mis hijos, pero el domingo no quieren ir a la iglesia, así que ya me quedo con ellos en la casa. Está bien, los amas tanto que tus hijos están siendo influenciados por el diablo, por la televisión, por los amigos, por el mundo, para alejarlos de Dios, y tú que los amas tanto, no te preocupas de su eternidad. ¿Qué amor es ese? Y el otro día hablábamos en el estudio y decían, hay gente que venía a la iglesia y que dejaron de venir y que sus hijos no vienen más a la iglesia. ¿Y qué creen? Que esos niños van a crecer. Y después de pronto, mamá, ¿tengo un amor por el Señor? No, pues no. Estamos dejándole a nuestros hijos en bandeja al diablo. Porque por lo menos cuando van a la iglesia escuchaban el mensaje. Será decisión de nuestros hijos tomar una decisión, eso es claro. Porque la decisión por el Señor es individual. Pero amas a tus hijos, ámalos con perspectiva de eternidad, por Dios. ¿Cómo se hace para poder influenciarlos? No es cuestión de influenciarlos. Sé que primero tienes que orar por ellos todos los días. Y muchas veces inclusive hasta ayunar por tus hijos. Y luego tienes que ser inteligente. Tienes que usar inteligencia. ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos tengan acceso a la palabra? Para que mis hijos escuchen el mensaje. Y tienes que negociar con ellos. Lo hacíamos nosotros con nuestros propios hijos, ¿no? Alguna vez, Jancito o Marquito dijo, ay, no quiero ir a la iglesia. Entonces había que pensar una cosa ingeniosa, ¿no? Bueno, entonces te quedas porque justo después de la iglesia nos vamos a ir a comer helados, esos que te gustan. Porque no vamos al Kentucky o a... Yo quiero ir. De alguna manera usas inteligencia. O estás con tus hijos, o invitas a una reunión, o haces un estudio bíblico en tu casa, o buscas un grupo de jóvenes donde tus hijos se puedan integrar, o ayudas en la iglesia para que haya un grupo de jóvenes donde tus hijos se puedan integrar. Es decir, tienes que pensar en todas las alternativas. ¿Qué puedo hacer yo para que mis hijos tengan más acceso a la palabra? Aquí les ayudó mucho meterse en la música, ¿te acuerdas? Tenemos toda una generación de jóvenes Les ayudamos a que empezamos en Niedergösen y casi todos ellos están metidos en el Señor. Algunos de ellos se han ido porque cada uno toma su decisión. Pero todos esos jóvenes que llegaron a Niedergösen en la época de mis hijos formaron una banda de música. Yo me acuerdo que un día lo llamé a Bernie y le dije, necesitamos que nuestros hijos se integren y formen una banda musical. Y él me dijo, pero algunos no saben ni siquiera tocar instrumentos. Y yo le dije, vámonos a la tienda de instrumentos y vamos a comprar los instrumentos y los vamos a dejar ahí. Y vas a ver cómo empiezan a tocar. Y nos fuimos con el Bernie aquí, a Ara. Y compramos la batería electrónica, compramos los bongos, compramos las guitarras, compramos el esto. Y los pusimos ahí. Y los jóvenes, yo puedo aprender, ¿qué me puede enseñar? Y uno comenzó a tocar guitarra, el otro comenzó a tocar bajo, Marco comenzó a tocar batería, ¿no? Y ahí está, ahí tienen a Claudia cantando, Martina toca instrumentos, Hans, Mark, toda la gente, toda esa generación. Hay que tener ingenio, pero hay que pensar en nuestros hijos con perspectiva de eternidad, no solamente acá. Hay que orar por nuestros hijos para que nuestros hijos sean grandes delante de Dios. Entonces, hay que vivir la vida con perspectiva de eternidad. Trabajo, ¿no? Tienes algunas capacidades. Bueno, anda a tu trabajo y vívelo con perspectiva de eternidad. No basta con ir a trabajar. Anda a trabajar, da buen testimonio,
para que puedas ganar a algunas personas de tu trabajo para Cristo. Trabaja, pero con perspectiva de eternidad. Estás en tu trabajo, pero no solamente para ganar dinero, sino con perspectiva de eternidad. Entonces, si yo todo lo que hago es con perspectiva de eternidad, digo, antes de tomar una decisión, antes de tomar un camino, antes de hacer algo, estoy pensando con perspectiva de eternidad. Yo sé que a veces cuando yo quiero tomar vacaciones, si quiero descansar no puedo ir al Perú, ¿no? Porque si vamos al Perú eso no es descanso. Porque llegamos allá y aunque vamos a pasear y a caminar y estamos con la familia y con los amigos y todo, realmente no descanso. Porque es predicas y es estudios y todo esto. A veces Lucita se queja, ¿no? Porque deberíamos descansar. Pero la verdad es que la sarna con gusto no pica. Y a mí me gusta. Y entonces es lo que yo le digo, es hacer vacaciones con perspectiva de eternidad. Porque aunque no son vacaciones, pero yo disfruto compartiendo la palabra, enseñando y estando con nuestros amigos. Y entonces, aún hacer vacaciones, piénsenlo, aún hacer vacaciones con perspectiva de eternidad. El cuarto punto por el que un corazón sirve a Dios es porque tiene perspectiva de eternidad, porque sabe que vamos a morir. Decía el otro día en el estudio bíblico, que lo mencioné hace muchos años, varios años, cuando llegamos a Suiza, ya por el año 2008, por 2007, llevamos un estudio bíblico de mujeres. ¿Se acuerdan? El estudio de tías se llama. Y recuerdo que en ese estudio de tías, que eran puras mujeres, yo en ese tiempo, estamos hablando hace 10 años, tenía 50 años. Y le dije a la gente, ¿cuánto me he demorado en llegar a los 50 años? Así. ¿No es cierto? ¿Cuánto nos hemos demorado en llegar a los 50 años? Así. Acá se pasa más rápido. Tenemos un montón de historias, anécdotas, la hemos pasado con nuestros hijos, buenas experiencias, malas experiencias, pero ¿cuánto nos demoramos en llegar hasta los 50 años? Así. Y entonces le dije al estudio de las tías, la próxima vez que yo así, no hay ninguno. La próxima vez que yo así, no está ninguno de nosotros. ¿Estoy en lo cierto? Y lo que tú dices es muy cierto. Yo no sé por qué razón, pero el tiempo acá en Suiza pasa más rápido que en Lima. Bueno, cuando estás de vacaciones en Lima pasa más rápido que en Quizás Suiza. porque en el globo terráqueo estamos en Estamos la más parte- arriba. Entonces la vueltita es El día puede ser. Sí, la vueltita de arriba. es Puede más ser, rápida. porque aquí en Suiza damos la bola más rápido en el día, se nos acaba el día más rápido. Estamos Pero- cerca al Polo Norte. Pero aquí el tiempo vuela. Sí. O sea, pensar, ¿me entiendes? Estamos 14. En 2 semanas se fue el 2018. Sí, si acabamos de estar en Navidad. Entonces, si el tiempo está corriendo tan rápido, ¿no es inteligente vivir con perspectiva de eternidad? ¿No es inteligente decir mi trabajo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mis vecinos, lo que hago, no debería vivirlo pensando en que voy a morirme y que después tengo una eternidad por delante? No es correcto, por Dios, no es lo más lógico decir, antes de hacer algo, tengo que pensar si esto me afecta en la eternidad o no. Por eso el corazón que tiene perspectiva de eternidad quiere servir a Dios. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en su eternidad. Por eso la Biblia decía, no os hagáis tesoros donde la orina y el orín corrompen, ¿no? Sino haceos tesoros en el cielo, ¿no es cierto? O sea, invirtiendo en la eternidad. Un corazón que sirve a Dios y que quiere servirlo, de verdad, es un corazón que ha sido redimido, un corazón que es agradecido, un corazón que ha sido transformado y un corazón que vive con perspectiva de eternidad.
Ese corazón quiere servir. El otro no. Los otros no. Ahora deberíamos entrar ya a la parte práctica. ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿En qué manera? ¿Qué posibilidades? Toda la gama de posibilidades donde yo podría involucrarme para servir a Dios, ¿no? Y les he preparado este cuadrito, que no se los voy a dar ahora, porque obviamente no tenemos tiempo, pero que lo vamos a hacer cuando regresemos en enero. Y ya entramos directamente para que tú digas, quiero servir a Dios, pero ¿en qué áreas? ¿No? Recuerdan que todo este estudio empezó con la pregunta de Lucy en Apocalipsis, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿No? Si no soy pastor. Si no soy pastor. ¿No? Si no soy un pastor o un maestro, un predicador, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cuáles son las posibilidades? Entonces, si estuvimos en la iglesia, decimos, bueno, en el coro, o en el grupo de música, o en la cafetería. Ok, y si no, ¿qué hay? Hay un montón de chance, ¿no es cierto? Y todo eso lo vamos a ver ya en enero, cuando volvamos a los estudios de los viernes. ¿Alguna pregunta antes de terminar? El corazón también puede ser engañoso Así es, y perverso. y perverso. Pensar que estamos bien cuando estamos mal. O decir, ¿no? Las cosas de amor, escucha tu corazón. Claro. El corazón te va a decir qué cosa es lo bueno. Dejas a tu esposa o te vas con la amante o cómo haces, escucha tu corazón. Claro. Ahí. Son Y entonces, consejos humanos. Pastor, y cuando a veces la iglesia, o sea, una doctrina en la que influye en esas personas para no poderse dar cuenta. sí. eh, Hoy día leí un pensamiento que dijo Calvino. Dice, la iglesia que no estudia la palabra es la iglesia que se convence de que las herejías son la voz de Dios. O sea, una persona que no estudia la palabra es una persona para quien es más fácil creer que la herejía es la voz de Dios, cuando es una herejía. Por eso lo importante de estudiar la palabra y de ser responsable, de ser disciplinado en estudiarla, en asistir a los estudios, en asistir a la iglesia para escuchar la palabra. Porque cuando soy irresponsable, cuando no soy permanente, no soy firme en el estudio de la palabra, es muy probable que el diablo me engañe con algún tipo de herejía y termine alejándome del Señor. Bueno, vamos a orar para terminar el estudio. Señor, te agradecemos por este tiempo y por el estudio de hoy. Te pedimos misericordia otra vez para que lo que hemos hablado se grabe en nuestro corazón y nos convenza de pecado o nos lleve a tus pies, nos ayude a buscarte, porque queremos tener un corazón que realmente te sirva. Muchas veces, oh Dios, nuestro propio corazón nos engaña. Ten misericordia, Señor. Que tu Espíritu Santo remueva nuestras conciencias para que te busquemos de verdad, sinceramente, y poder encontrarte y que transformes nuestros corazones, redimas nuestros corazones, permitas que nuestro corazón sea agradecido y coloques en nuestra alma una perspectiva de eternidad que regule cada decisión que tomemos. Gracias, oh Dios, por este año que hemos podido estudiar tu palabra cada viernes. Te bendecimos porque tenemos un privilegio que otros no tienen. Por eso te agradecemos. Te pedimos que para el próximo año nos sigas dando esta oportunidad y que tu palabra nos siga bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien. ¿Quién, Moniquita? Mira, pobrecita está.